Antes de comenzar con los ejemplos del uso de una clase, me gustaría hacer una pequeña reseña de los modos o estilos que se han adoptado en la programación de lenguaje C y C++. Esto con la finalidad de que ustedes observen cómo es que hemos llegado al uso de una clase. Voy a comenzar con esta reseña haciendo uso de un ejemplo muy simple, que es el desarrollo de un programa para calcular la ecuación de primer grado de una incógnita. Bien, entonces vamos a comenzar. En primera instancia tenemos el siguiente programa donde empleamos en la función principal main todo el desarrollo que implica el código fuente para este problema. Comenzamos con la declaración de nuestras variables, hacemos uso del print o el cout para mostrarle al usuario un texto y solicitarle los datos de entrada. Capturamos nuestra información ya sea con scan o cin. Entonces solicitamos nuestros datos, que es parte esencial en un programa. Posteriormente, una vez tenemos los datos de entrada, desarrollamos el proceso y finalmente obtenemos nuestra salida. Para esta primera forma de programación, si ustedes observan, todo se desarrolla en la función principal main. Recuerden que la función principal main es quien dirige la secuencia de ejecución de sus acciones y que finalmente es la primera en ejecutarse. Entonces, para las primeras formas de empezar a programar, todo se incluía dentro de la función principal main. Entonces, esta es la forma más común que ustedes tuvieron que haber adoptado cuando empezaron su curso de fundamentos. Pasando a un segundo estilo, se adopta desarrollar el mismo problema, pero ahora basado en funciones. En este caso, bueno, la primera es incluir todo dentro de la función principal main. En una segunda forma, se desarrolla a partir de funciones. En este caso, bueno, los procesos que involucran leer, el procesar e imprimir se incluyen en funciones de usuario, de tal manera que en la función principal main se queda únicamente los llamados a las funciones, se declaran las variables y posteriormente se incluye en la función para leer los datos, la función para desarrollar el proceso o cálculo y finalmente la función para imprimir. Lo difícil de esta forma o este estilo de programación es el uso correcto o adecuado del desarrollo de las funciones, ya que hay que considerar que una función, por ejemplo, en el caso de la función leer, no puedo retornar 3 valores, así que recurrimos a funciones paso por dirección o paso por referencia. Entonces, para muchos es complicado entender esta parte de qué tipo de funciones es la más adecuada para el desarrollo de determinado proceso. Bueno, esta es otra forma de adoptar, en cuyo caso en la función principal main reducimos mucho el código y únicamente dejamos llamados a las funciones y todas las acciones correspondientes quedan desarrolladas en sus funciones. Bien, este es otro estilo que se ha adoptado en la programación y bueno, también es conocida como programación modular. Posteriormente pasamos a otro estilo de programación donde se emplean las mismas funciones de usuario, pero ahora se incluyen variables globales. En el anterior proceso, en el anterior estilo, si ustedes observan, las variables quedan definidas de manera local, lo cual dificulta el desarrollo de nuestras funciones, ya que hay que considerar qué tipo se adapta al desarrollo o proceso que queremos desarrollar. Bien, en este estilo que estoy mostrando ahorita, las variables pasan a ser globales, lo cual facilita mucho el desarrollo de nuestras funciones, ya que no pensamos en qué tipo de función vamos a emplear. En este caso, todas las funciones quedan vacías y sin retorno, ya que bueno, al implicar el uso de nuestras variables globales, sabemos que se pueden emplear en cualquier ámbito siempre y cuando estén declaradas con anterioridad. En este caso, las variables a, b, c y x están declaradas previas a los ámbitos de nuestras funciones, lo cual quiere decir que yo puedo utilizarlas en cualquiera de estos ámbitos, incluyendo en la función principal main. Bien, desarrollando de esta manera, pues en la función principal main nuevamente únicamente se hace el llamado a las funciones. Este es otro modo o estilo de programar. Continuando, tenemos otro estilo de programación que bueno, ya es más semejante a lo que hemos estado trabajando.
todo se engloba dentro de una estructura. Entonces comenzamos con la implementación de una estructura donde declaramos dentro de este ámbito los parámetros que vamos a incluir. Para este estilo de programación agrupamos todos nuestros elementos dentro de la estructura, lo cual nos permite tener que los sectores de memoria para estas variables A, B, C y X de manera continua. El desarrollo dentro de la función principal se trabaja a través de la variable definida por el usuario, que en este caso es una estructura de nombre ecuación, y para tener acceso a los campos de esta estructura, bueno, hacemos uso del operador punto de acceso a ámbito para poder almacenar información dentro de los parámetros de nuestra variable definida por el usuario. Los procesos son similares a los desarrollados en el primer estilo de programación. Todo queda dentro de la función principal main y bueno, lo único que cambia es el tipo de variable. Otro estilo al cual se ha adoptado es el desarrollo nuevamente de la estructura, pero ya incluimos los procesos que involucra en las acciones de leer, calcular e imprimir. En este caso, bueno, todo queda agrupado dentro de una estructura de nombre ecuación. Por lo tanto, en la función principal main, lo único que se hace es declarar nuestra variable, en este caso de tipo ecuación, y se hace un llamado a los campos que involucran las acciones, que en este caso son nuestras funciones. Entonces hacemos un llamado a la función leer, a la función proceso y a la función imprime. Si ustedes observan, al final esta forma de programación es similar a la que se tiene anteriormente cuando declaramos nuestras variables globales, o sea, a esta forma. La única diferencia es que ahora hacerlo dentro de una estructura queda encapsulada, es el término, queda encapsulado dentro de un entorno, y para yo tener acceso a ese entorno, bueno, nuevamente hacemos uso del operador de acceso. Esta forma que estoy mostrando ahorita es la que se adapta más al estilo de la programación orientada a objetos. Se puede decir incluso que esta es la base fundamental para el desarrollo de nuestras clases. Y nuevamente, si ustedes observan, este último estilo pues ya se asemeja más a lo que hemos estado empezando a trabajar con respecto al uso de una clase. Y si ustedes lo ven ahora, tenemos este último estilo de programación que bueno, ya involucra sus atributos, que bueno, recuerden que aquí ya es terminología, ya no mencionamos esto como variables sino como atributos que se encuentran dentro de una sección, que en este caso es una sección pública, y tenemos nuestros métodos que finalmente también los definimos como funciones de usuario. Pero bueno, en la terminología para la programación orientada a objetos sería mencionar esto como un método. Entonces tenemos nuestros atributos A, B, C, X, nuestro método de leer, nuestro método para procesar y nuestro método para imprimir. Nuevamente esto se encuentra dentro de una clase, o sea, se encapsula todo el objeto o todo el desarrollo del objeto dentro de una clase. Y para tener acceso a esta clase o a los miembros de esta clase, declaramos un objeto de nombre ecuación, y el acceso se da a través del operador punto o a través del operador de flechita, dependiendo del tipo de objeto que declaremos aquí, que puede ser un objeto dato, como es el caso de E, o un objeto apuntador, que puede ser por ejemplo G. Si yo declaro un objeto G y quiero tener acceso a sus campos o sus miembros, pues entonces ahora tendría que escribir G flechita leer, G flechita proceso y G flechita imprime. Y de nueva cuenta, la función principal main ya no tiene desarrollado todos los procesos que involucran el programa, sino más bien se dedica únicamente a hacer llamado a funciones, o en este caso a hacer llamado a los métodos de una clase. Bien, esto es lo que yo quería mostrar hasta este momento, porque ya es algo
que vamos a estar trabajando en adelante y que finalmente también se trata de la programación orientada a objetos basado en el desarrollo de una clase. Ya como último punto acerca de los estilos de programación, la clase involucra sus atributos y involucra sus métodos. Sin embargo, bueno, aquí los métodos están desarrollados dentro de la clase. Si yo quiero desarrollar los métodos fuera de la clase, pues recurrimos al operador de alcance unario y tendríamos este último estilo de programación, donde la clase únicamente define atributos y define los prototipos de sus métodos, de tal manera que, bueno, se ve reducida en gran medida el desarrollo de nuestra clase. En la función principal main quedan los llamados a los métodos de nuestro objeto y bueno, ya al final se desarrollan todos los métodos de nuestra clase haciendo uso del operador de alcance unario. Entonces de esta manera quedan definidos ya nuestros métodos y reducimos en gran medida la escritura de nuestra clase. Entonces este es el último estilo de programación, desarrollando nuestros métodos fuera de la clase. Y es así como vamos quedando. Si ustedes observan, finalmente no ha cambiado mucho la programación o en este caso el estilo. Nada más hemos incluido que todo se desarrolla o se encapsula dentro de una clase y que en la función principal main se trabaja a partir del objeto por medio de los métodos, que también podemos trabajar directamente con los atributos. Pero bueno, si ya tenemos métodos y los métodos son los encargados de desarrollar las acciones, bueno, hacemos más referencia a uso de nuestros métodos que de nuestros atributos. Bien, esto es lo último que yo quería mostrarles y bueno, vamos a pasar al desarrollo de nuestros ejemplos, adoptando este último estilo de programación basados en una clase, desarrollando los métodos fuera de la clase y únicamente en el main, haciendo llamado a los métodos de nuestro objeto. Pasamos ahora sí a los ejemplos para la implementación del uso de una clase.